Vamos vamos a presentarnos. Yo soy Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal. Como secretario general, me toca entonces también estar a cargo de SEA San Pedro. Aquí tenemos a Marcelo Cancelliere, que es el administrador de SEA San Pedro y ecónomo también de la Conferencia Episcopal, y Maxi Jursinovic, que es sacerdote de San Isidro y es el vocero de la Conferencia Episcopal y nos acompaña trabajando con todo el tema de la comunicación, ¿no? Justamente. Después por allí, en los cuadritos, lo van a ver a Monseñor Alejandro Giorgi. Él está allí de parte, es obispo auxiliar de Buenos Aires y está participando también del Consejo de Asuntos Económicos y es entonces representante de los obispos que están allí en el Consejo de Asuntos Económicos. Después está Damián Nanini, también obispo de San Miguel, y es quien también preside la CEMIN, ¿no? La Comisión de Ministerios, y participa entonces también del equipo de SEA San Pedro como tal. Y la flamante adquisición, el padre Pancho, que es jesuita, él está en nombre de todos ustedes, ¿no? Religiosos y religiosas, pues hemos podido sumarlo al equipo, una gran adquisición, ¿no? De este tiempo, respondiendo también a lo que ustedes mismos nos habían sugerido en la anterior reunión, ¿no? De tener algún representante de la vida religiosa. Y me estoy olvidando de Oscar Gómez, que anda por ahí, yo de acá no lo veo, pero seguramente anda por ahí. Él es el secretario ejecutivo del Consejo de Asuntos Económicos y como tal también está participando del equipo de SEA San Pedro. Bueno, estos somos todos los que estamos acompañando este proceso desde diciembre del 2024, ¿no? Desde el año pasado. Así que bueno, de hecho la presentación, vamos a hacer la oración de inicio. Ahora vamos a poner en pantalla la oración. Raúl, ¿querés que ponga yo todo? Ah, no está. Ahí está. ¿Querés rezar la voz, Damián? Bueno, sí, tenía la otra. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nombre del Padre. Muy bien. Haber invocado a San Pedro, ruega por nosotros. Pero bueno, Bueno, ya, vamos a esta reunión, calculamos que tendrá 2 horas de duración. Si es un poquito menos, será para mejor de todos los que estamos. Pero en principio estamos pensando de 9 a 11. Vamos ahora a tener una primera
introducción de Monseñor Damián Nanini, que nos hablará del marco de discernimiento en el que estamos inmersos hasta hasta abril del año que viene, que tenemos la asamblea plenaria de obispos, donde ahí tomaremos las decisiones finales sobre el camino a seguir. Luego de la exposición de Damián, vamos a decir brevemente algunas palabritas de lo que fue la asamblea de noviembre de los obispos, como les hemos contado que íbamos a tener esa reunión. Queremos contarles un poquito lo que trabajamos allí. Y después tendremos la exposición de un consultor que ya debe andar por ahí, después lo vamos a presentar. ¿Eh? Le hicimos IPA. ¿Vieron como la cerveza? IPA. Bueno, después lo presentamos bien cuando llegue el momento. Él nos va, vamos a centrarnos especialmente en la reunión con lo que él nos va a exponer, que también hizo su exposición en la asamblea plenaria. Y después de su exposición terminaremos con un diálogo ya de ida y vuelta con ustedes a partir de la presentación de los escenarios posibles de acá, de discernimiento, de acá a abril. Este es un poquito de lo que vamos a trabajar hoy. Así que, Damián, te pasamos la palabra para comenzar. Bueno, bien. Bueno, buen día a todos. Eh, yo voy a hacer una breve presentación de un poco del marco que llamamos teórico conceptual, dentro del cual estamos haciendo este proceso o camino de discernimiento. Em, Esto voy a explicar un poco también el origen también de Sea San Pedro. Yo sé que esto, van a ver la terminología, está pensada fundamentalmente para los sacerdotes del clero diocesano, porque es así como nace Sea San Pedro. Estuve consultando con algún canonista, puntualmente el padre Álvaro, el provincial de los jesuitas, y bueno, le mostré un poco esto y me dijo, mira, más o menos lo mismo, hay que hacer algunas adaptaciones, pero más allá de los matices, los principios con los que se mueve la vida consagrada sobre este punto son más o menos lo mismo. Así que yo mantengo esto sobre todo porque es como nace y lo que está sobre todo presente en los estatutos de SEA San Pedro, ¿no? Bien, nosotros partimos de esta base, ¿no? Que la sustentación del clero es un deber de los fieles de cada diócesis, ¿no? El pueblo de Dios tiene que sustentar, mantener a sus consagrados, ¿no? A sus sacerdotes. Está entre uno de los deberes de la iglesia, uno de los preceptos de la iglesia está este tema, ¿no? Ahora bien, corresponde a los obispos, en el caso de ustedes serían los superiores provinciales, o como el nombre que tengan, de ocuparse y procurar que tengan una justa sustentación, ¿no? Sea los presbíteros, en caso de los obispos, sea los miembros del Instituto de Vida Consagrada o Sociedad Apostólica, ¿no? Sobre todo para tener una vida digna, creo que es una responsabilidad de los que tenemos, los superiores, engloba todo, procurar que tengan una vida digna en todos los órdenes, los que pertenecen a nuestro instituto o a nuestras diócesis. Y además de que, bueno, que tengan lo necesario para vivir, incluye también la asistencia social mediante la que se provea adecuadamente a sus necesidades en caso de enfermedad, invalidez o vejez. Esto es lo que dice el Código de Derecho Canónico. O sea, que tengan las condiciones de una vida digna en cuanto a la sustentación y también que tengan previsión social, obra social, como lo queramos llamar, y también cierta cobertura para el tema de la vejez o la ancianidad, ¿no? O enfermedad al final. O sea, que esto sería también, estaría como incluida dentro de las responsabilidades que tenemos los que somos superiores a los miembros de la institución, de la comunidad o de las diócesis. Ahora bien, justamente el Código de Derecho se da cuenta que puede ser difícil para una diócesis sola
lograr esto. Por eso dice que puede haber instituciones interdiocesanas, nacionales o incluso internacionales que traten de ayudar. Y aquí entran en juego dos principios que son fundamentales porque son los que están detrás y respaldan y dan sentido a la existencia de organismos como sea San Pedro, que son el principio o criterio de solidaridad y de subsidiariedad. Eh, la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos, ¿no? Es la definición que da San Juan Pablo II en Solicitud Rei Socialis, ¿no? Llegó a decir que la solidaridad es el nuevo nombre de la caridad. Bueno, es un poco eso, ¿no? Etimológicamente viene de solidus, que significa sólido, firme, entero, ¿no? Y se empezó esta idea un poco en Francia, ¿no? Que se hablaba de una figura jurídica, la solidarité, que es como una obligación compartida, ¿no? O sea, ser solidarios es tener obligación compartida, o sea, respondemos en las buenas y respondemos en la mala entre todos, no, nos sostenemos entre todos, ¿no? Eso es un poco el sentido de la solidaridad, ¿no? O sea, nos comprometemos a ayudar, que no solo es ayuda, sino que es comunión, es corresponsabilidad y es amor encarnado, ¿no? Es el rostro social del mandamiento del amor, de la caridad, ¿no? Insisto, eh, esto está detrás, por ejemplo, de todas las obras sociales, está detrás de los seguros de auto, es decir, nos metemos ahí, aportamos y cuando alguien necesita se lo cubre y el día que nosotros tengamos un accidente, una enfermedad, se nos cubre a nosotros. Mientras tanto, uno aporta, ¿no? Es el sistema que está, insisto, es la armazón que mantiene todo este tipo de organizaciones sociales en general. Y bueno, o sea, San Pedro nace también con este espíritu de una solidaridad principal lugar para los sacerdotes del clero diocesano y después se abre también a la posibilidad que se incorporen de la vida consagrada. Pero es esta forma, es decir, bueno, entre todos nos respaldamos, todos aportamos todos los meses, cuando alguien necesita se le cubre y bueno, y cuando yo necesito se me cubre. O sea, eso significa el principio de solidaridad que está detrás de todo esto, ¿no? Y también un principio de subsidiariedad. ¿Qué significa? Que esto también es de la doctrina social de la Iglesia, está, la define así el compendio, ¿no? O sea, una sociedad de orden superior no debe interferir en la vida interna de una sociedad de orden inferior, privándola de sus competencias, sino más bien apoyarla en caso de necesidad. Si de acá se trata de la relación entre las instancias superiores e inferiores, ¿no? En nuestro caso sería entre la conferencia episcopal y las diócesis, en el caso de ustedes, supongo, el gobierno provincial y el gobierno general de la congregación, del instituto, ¿no? O sea, hay cosas que digamos, las sociedades de orden inferior, como una diócesis, como una provincia religiosa, puede arreglar. Y hay otras cosas que no y necesita entonces de la subsidiariedad, o sea, de la ayuda, porque subsidiariedad significa ayuda, socorro, ¿no? El ayuda de una instancia superior. Acá ahora vamos a ver, hay como una interacción, pues no se trata de que ahogue las potencialidades o capacidades, sino que ayude cuando no se puede. En el caso nuestro, bueno, se ayuda entre las distintas personas que están enfermas o que necesitan esta ayuda. Diócesis que pueden aportar más, ayudan a las que pueden aportar menos. O sea, es como un equilibrio, ¿no? Entre la autonomía y la asistencia, ¿no? Entonces, todas las sociedades del superior deben ponerse en una actitud de ayuda, subsidium, por tanto de apoyo, promoción, desarrollo respecto a las menores. O sea, la conferencia episcopal sale entonces en ayuda de las diócesis con esta organización que sea San Pedro para darle ayuda. Ahora, por ahí las diócesis tienen recursos, cosas que pueden hacer de modo propio, ¿no? Ahí estaría un poco, ¿no? O sea, la subsidiariedad es respeto por la libertad responsable, impulsa una iglesia que acompaña sin imponer, que fortalece sin reemplazar. Es el arte de servir sin dominar, ¿no? Esta es la subsidiariedad en la doctrina social de la iglesia. ¿Y cómo se interrelacionan? Bueno, la solidaridad, o sea, esto de ser responsable entre todos,
pero sin ayuda al más débil, al que más lo necesita, puede degenerar fácilmente en asistencialismo, ¿no? Y lo mismo, mientras que la subsidiariedad sin solidaridad corre el peligro de alimentar formas de localismo egoísta, ¿no? Si hay un poquito de tensión, estos dos principios tienen que regular, insisto, ser solidarios y también ser subsidiarios. Ahora, si hay solidaridad y no se subsidia, bueno, termina en un asistencialismo que mata un poco la iniciativa local. Y si hay subsidiariedad sin solidaridad, bueno, puede haber como que cada uno, el sálvese quien pueda, ¿no? Unos localismos de modo egoísta sin vinculación, ¿no? Es lo que dice el compendio de doctrina social de la Iglesia. Bien, entonces, volviendo al tema anterior, justamente el Código de Derecho Canónico, al referirse a estas instituciones interdiocesanas y nacionales, remite justamente a esto, ¿no? A que, bueno, que pueda surgir una institución que tome un poco a cargo esto de la asistencia social y de la previsión social por jubilación de los consagrados. Y ahí es donde entra entonces, así es como nace SEA San Pedro y también Fides, que hace más a la parte de jubilación, ¿no? Hoy estamos hablando solo de SEA San Pedro. Justamente el número uno, el artículo 1 del estatuto, dice, SEA San Pedro funciona como un organismo solidario, ahí está, a nivel nacional, cuyos fondos estarán conformados por los aportes que efectúan los beneficiarios, para que, de acuerdo a los requisitos establecidos, puedan recibir los servicios asistenciales. También contará con los recursos de los bienes muebles e inmuebles que se reciban para que este organismo, así como también las contribuciones, legados y donaciones y todo otro ingreso que se pudiera gestionar oportunamente, los que serán registrados bajo la personería jurídica de SEA para este fin, ¿no? Entonces, acá está un poco el estatuto. Es un organismo solidario a nivel nacional y los fondos son los aportes de los socios y también todo tipo de donación o recurso que se pueda tener y queda con esta personalidad jurídica de la SEA, o sea que San Pedro, digamos, pertenece a la Conferencia Episcopal Argentina, por eso se agregó esto de SEA San Pedro, desde el año 2013 creo. Bien, un poquito de historia muy rápido, pero para que entendamos, ¿no? Es muy antigua, el 12 de julio de 1691, esto es en Buenos Aires, ¿no? Nace la antigua Hermandad de San Pedro Apóstol, ¿no? Y la finalidad, como verán, era fundamentalmente, no había ni obra social ni nada por el estilo, era preocuparse por la buena muerte de los sacerdotes, ¿no? Entonces había que visitarlo, asistirlo en caso de enfermedad, proveer digno de sepultura y celebrar misa por los sacerdotes fallecidos, que también unas cosas que todavía mantiene, pero estaría en ese orden, ¿no? Se preocupaba mucho de esto, ¿no? Hacia 1810, la dificultad económica de la época repercutieron en el funcionamiento de esta hermandad, provocando su extinción, ¿no? Se quedó. Eh, en 1810, justamente el 15 de julio, fue la última asamblea, ¿no? En 1874, entonces, unos 50, 60 años después, nace la Asociación Eclesiástica de San Pedro, también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y más o menos los fines son los mismos, socorro espiritual y material que necesitan en vida y después de fallecidos, ¿no? Entonces, por más de 70 años prestó estos servicios: cobertura de gasto de sepelio, derecho a inhumación en el panteón que posee la asociación en el cementerio de la Recoleta y la celebración de misas por los socios fallecidos, ¿no? Bien, en 1957 se hizo un convenio con el Sanatorio San José, ya empezó a prestar más servicios y justamente en 1959, viendo la conferencia episcopal esta necesidad de hacer de proveer entonces a la cuestión de la asistencia de salud y de previsión de los sacerdotes, se decide crear esto y bueno, la Asociación Eclesiástica de San Pedro, que era de Buenos Aires, se ofrece a asumir entonces a toda la conferencia episcopal, a todo el país, para llevar adelante, ¿no? Y en 1959, entonces se aprueba esto y surge con la categoría de sistema de mutual
y mantiene el mismo nombre, Asociación Eclesiástica de San Pedro, ¿no? En 1959, justamente, la Conferencia Episcopal sacó una exhortación al clero sobre previsión social, ¿no? Y entonces ahí ya presenta la creación de un servicio asistencial completo en caso de enfermedad. Ahí decía que la nueva institución parte de la base de la intervención de la jerarquía y la misma posee carácter nacional y obligatorio para todos los sacerdotes del clero del país, sin excluir la posibilidad de la inscripción de miembros del clero religioso, ¿no? O sea, es una iniciativa de la jerarquía porque tiene que responder a esta responsabilidad que tenemos los obispos del cuidado de los sacerdotes y se presenta el carácter obligatorio de la afiliación, que bueno, ahora es relativo porque solo el 50% del clero de Argentina está afiliado, pero de curitas jóvenes nos insistía en esta obligación de afiliarnos a San Pedro, ¿no? Y con esta apertura también a los miembros del clero regular y después se abrió también a la vida consagrada, ¿no? Bien. Después se modifican, hay distintas modificaciones de los estatutos para funcionar como mutual. Y bueno, durante muchos años funcionó y funcionó bien bajo estas características, ¿no? En el 2009 le cito una homilía del cardenal Bergoglio justamente hablando del espíritu, ¿no? Que está detrás de San Pedro, ¿no? Él decía justamente cuando cumplió 50 años, la mutual del clero, dice, la Asociación Eclesiástica de San Pedro no es una organización de servicios de salud más, es simplemente el gesto del amor al hermano, el gesto de estar en vela por mi hermano, para que mi hermano tenga la asistencia que necesita. Y llevar esto adelante trae dolores de cabeza, trae problemas, trae tentaciones, porque muchas veces, ¿para qué vamos a perder el tiempo con esto si hay tantas ONG especializadas? Pero ninguna de esas asociaciones especializadas, esas ONG, tiene esto típico que es lo que convocó a San Pedro. El estar en vela preocupándose por mi hermano consagrado, por mi hermana consagrada, por mi hermano sacerdote o diácono, ¿no? Tiene, o sea, este es un poco el espíritu, ¿no? Acá Canal Bergoglio quería que no se pierda el espíritu con el cual nace y con el cual funciona la mutual de San Pedro. En 2013, esto es un paso importante, la conferencia episcopal entonces cambia la denominación, ¿no? Y pasa a llamarse SEA San Pedro. Deja de ser mutual, ya no figura como mutual, sino como una asociación solidaria interna de la Iglesia. Y tiene como objetivo la prestación de servicios médicos y contribuir al cuidado de la salud, en particular para el clero de las iglesias particulares en Argentina. Este servicio es extensivo a los miembros de los institutos de vida consagrada presentes en nuestro país, ¿no? Es un poco el estatuto que rige actualmente y es de 2013. Así que bueno, es un poco la historia. Bueno, de 2013 ahora funcionó bien, ahora hay una serie de complicaciones, hay que contextualizarlo, lo va a hacer IPA, el contexto de la medicina o de la prestación de salud se ha complejizado y se ha encarecido muchísimo en los últimos años y bueno, nosotros estamos fuera de este sistema y digamos que rige lo humano, entonces también ha traído estas complicaciones que por eso desde hace más de un año estamos tratando de llevar adelante y de decir, bueno, buscar caminos de solución para esto, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, cómo estamos y a dónde vamos es lo que hay que discernir entre todos. Bueno, muchas gracias, Damián, por tu presentación. Esto, bueno, nos ayuda a introducirnos en el proceso en el que estamos y en el que venimos. Ahora contarles brevemente lo que fue la asamblea, o mejor dicho, cómo llegamos a la asamblea de noviembre de los obispos. Ustedes recordarán, como les habíamos contado, que este proceso comenzó en diciembre del año pasado, del 24, cuando asumimos la nueva ejecutiva. Nos pusimos a trabajar ya con la comisión SEA San Pedro para poder avanzar hacia un proceso, como estamos ahora, de discernimiento.
En mayo del 25 de este año tuvimos la primera presentación en la Asamblea de Obispos de todo lo que habíamos trabajado en los primeros 5 meses del año. Allí estuvimos acompañados por el Superintendente de la Salud, Gabriel Oriolo, y el Gerente de Control de Prestaciones, el doctor Miguel Dómina. Ellos nos ayudaron allí en esa asamblea de principio de año a comprender en mayor profundidad la situación concreta en la que estábamos con SEA San Pedro, también en el marco de la salud de la Argentina. Entre los meses de junio, julio y agosto tuvimos las 8 reuniones con las distintas regiones pastorales de la Argentina. Allí estaban presentes los obispos con sus ecónomos. Fuimos en esa manera, fue una manera de seguir avanzando también en el diálogo desde el territorio, ya que nos vayan ellos también compartiendo cuáles eran las dificultades propias que se iban encontrando en las distintas diócesis y regiones. En el mes de agosto, el equipo de previsión social para el clero hizo una presentación también en la comisión permanente de lo trabajado en las regiones. En el mes de septiembre tuvimos nuestra reunión con ustedes, con los superiores y superioras de las congregaciones religiosas e institutos, y también con sus ecónomos. En esa reunión participamos casi 100 personas, unas 50 congregaciones. En el mes de octubre hicimos una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente para aprobar la venta de la Casa de Mar del Plata. Como nos decía recién Damián, entre otras cosas, SEA San Pedro tiene inmuebles. Bueno, hemos vendido la casa de verano que hay en Mar del Plata. Esto fue, como les digo, en el mes ahora de octubre. Una manera de comenzar con el fondo para la salud de los sacerdotes, que es un poco de lo que veníamos pregonando que íbamos a hacer. Bueno, esto ya lo concretamos con esta primera venta, y a eso se le suma también que ahora en el mes de noviembre logramos finalmente el acuerdo con la UCA y con la Universidad Católica Argentina, de manera tal que los alumnos de las distintas sedes de la Universidad Católica ahora nos hacen un aporte a la SEA, a la Conferencia Episcopal, ya que la universidad pertenece a la Conferencia Episcopal. Esto fue aprobado en las distintas instancias que tenían que tratarlo, y ya hemos cobrado la primera cuota, ¿no?, para la Conferencia Episcopal, del cual el 70% de esa cuota es para SEA San Pedro. Estamos hablando de un poco más de 70 millones de pesos mensuales. Esto va a ser parte del Fondo de la Salud para los sacerdotes. La venta de inmuebles, por un lado, cada vez que podamos y tengamos la oportunidad de hacerlo, no es que tengamos demasiados inmuebles, la verdad que no. Y por otro lado, sí, este ingreso ya ordinario, mensual, que nos va a ir ayudando también a tener una mejor posición económica. Otras acciones que fuimos realizando en el mes de octubre es la participación en la reunión anual de los ecónomos. Allí se trató en un segmento también la situación económica y financiera de SEA San Pedro con todos los ecónomos de las distintas diócesis del país. También se lanzó la nueva página web, que ustedes ya la pueden visitar, y ahí encuentran un botón especial. Hemos mandado una carta a todos los afiliados, y si no, también la encuentran en la carta en la web, en donde contamos allí que cada uno, desde su lugar en la Argentina, puede escribir y decirnos, de ponernos en contacto, sea con una farmacia o con una clínica, para lograr algún acuerdo y una mejor prestación más local. Esto es algo nuevo que tenemos, que intenta hacer un mejor servicio. También tuvimos el aumento del tope, hasta hoy 35 millones de pesos por afiliado por año. Empezamos el año con 15 millones
y estamos en 35 millones y probablemente para el mes de enero estemos subiéndolo a 40 millones. Todo esto tiene que ver también con que vamos teniendo un buen balance mensual que nos permite ir haciendo este aumento. Y finalmente contratamos, como también ya habíamos contado, una consultora, una consultoría en particular, para un mejor análisis que nos ayude a proyectar las opciones concretas eh, hacia adelante, ¿no? Y para eso entonces lo contratamos a Ives Payén, le decimos IPA, él es consultor desde hace 15 años, lo ha sido en firmas líderes como Accenture, Globant, Throwworks y McKinsey. Tiene experiencia internacional en la banca, en el retail, minería y salud. Y ahora como consultor independiente ha colaborado con el comité ejecutivo de Swiss Medical y con el comité ejecutivo de Naranja X. Y hoy es fundador de una startup de salud y bienestar, con el propósito de que las personas no solo vivan más, sino que también mejor. Bien, ahí ya lo tenemos ahí en pantalla. Y para si querés presentate, para que ya te vayan ubicando. Hola, hola a todos. Perfecto, un gusto conocerlos. Sí, sí, llámenme IPA, que Yves Payen suele ser difícil, ¿no? Muy bien. Bueno, Ipa, simplemente contarles a todos que vos nos acompañaste en la asamblea plenaria, trabajamos un día entero sobre SEA San Pedro y todo el camino que venimos haciendo y los distintos escenarios posibles para tomar las decisiones las que sean más consensuadas. Esto entonces es lo que ahora IPA nos va a contar, nos va a presentar y podremos después entrar en diálogo. Te doy la palabra, IPA. Gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias y hola a todos. Voy a pasar a compartir pantalla. Ya, a ver, y acá está en presentación. Eh, Ahí un poco lo decía Raúl, cuento un poquito sobre mí. Si bien tengo experiencia en distintas industrias, porque me crié haciendo consultoría tanto en Argentina como para el mundo, hace varios años ya, van a ser casi 5, que me especializo en la industria de la salud. Y desde ahí que vengo a contarles un poco lo que he aprendido estos años de la situación macro a nivel mundial y también a nivel Argentina. Y podemos entrar luego un poquito más en el detalle de qué implica eso para SEA San Pedro. Y la primera mala noticia que tengo para comentarles es que el sistema de salud está quebrado. No dan los números en el mundo. ¿Y por qué pasa eso? Voy a tratar de hablarlo en términos los más simples posibles. La gente vive más tiempo. Solo en la última década la expectativa de vida se incrementó en 6 años, lo cual es una buena noticia, no me malinterpreten, pero al mismo tiempo que la gente vive más tiempo, también enfermamos más y más parte de esa vida la pasamos con enfermedades crónicas. A eso le sumamos un concepto que van a ver que repetiremos muchas veces, que es la inflación médica. ¿Qué es la inflación médica? Lo que gastamos en curar cuando alguien enferma. Yo siempre uso un ejemplo sencillo de que a mi primo hace muchos años cuando lo operaron de apéndice usaron un bisturí y a mí y cuando me operaron de apéndice usaron la paroscópica. Sale mucho más caro usar ese último procedimiento. Y eso es básicamente el costo de la medicina, que hace que vivamos más pero que también sea más caro curarnos cuando enfermamos. Entonces, si la gente vive más tiempo, pero está más tiempo enferma y encima es más caro curarla cuando enferma, los números no dan. Además, podemos sumar datos demográficos. La población más 65 años es la que más rápido crece en el mundo y está cayendo fuertemente la tasa de natalidad. Entonces, este sistema solidario, como bien decía Damián, que es básicamente quien está sano aporta por quien enferma, con este panorama en el mundo está quebrado. Y lo único que estamos haciendo, lamentablemente por ahora, es aletardando esa muerte hasta que encontremos otra manera de resolver este problema de la población mundial. Voy a hacer una pequeña pausa. Cuando quieran, interrumpan. A mí no me molesta para nada. Si, quizá lo mejor es las preguntas al final, pero si quieren interrumpir o algo no queda claro, siéntanse libres de hacerlo. ¿Qué está pasando entonces? ¿O dónde vemos síntomas de que esto es así?
todos nosotros somos de alguna manera pacientes y ya sea San Pedro o PAMI o tienen algún familiar que tiene alguna prepaga o obra social, lo que seguramente empiezan a percibir es que cada vez se paga más, cada vez sale más caro, pero cada vez tengo un peor servicio. ¿Bien? Entonces me cuesta más encontrar un turno, hay profesionales que ya no están en la cartilla. Eso sucede, después vamos a entrar un poquito más en el marco argentino, pero eso sucede en el mundo. En Argentina en particular parecíamos un poco aislados de esta problemática. En la industria se decía que quien tenía un plan de OSDE tenía licencia para morir, se solía decir. Y estuvimos un rato aislados de esa problemática en Argentina o semi aislados, porque después entraremos un poquito más en este detalle, pero Argentina era un país con alta inflación, ahora está un poco más controlada, pero con alta inflación. Entonces, el negocio de las prepagas, las coberturas sociales, que excluye a SEA San Pedro, era más financiero. Los números no les daban, el margen de negocio era chico. De hecho, como decían antes Raúl, yo estuve asesorando al comité ejecutivo de Swiss Medical por más de un año. El margen de rentabilidad de la compañía era de menos del 3% de la prepaga, perdón. Pero ¿dónde sí hacía margen? En el sistema financiero. Como pagan antes y gastan luego, incluso también le pagan más tarde a los médicos, ese dinero lo invertían y de ahí tenía rentabilidad la empresa. Cuando la inflación se plancha, eso ya deja de ser rentable y ahora empiezan a enfrentar los mismos problemas que enfrentamos todos y por eso verán en el día a día que van, de a poco se hace más común, por ejemplo, prácticas como el copago. ¿Por qué? Porque otro que el que sufre aquí las prepagas, como le decimos, tienen un negocio que es poco rentable, entonces ¿dónde ajustan? Ajustan en el nivel de prestación. Le dicen al médico, a la clínica, esta consulta que debería durar una hora la tenés que hacer en media hora, tenés que dar sobre turnos, cobra vos si querés un copago porque yo solamente te voy a pagar hasta acá. Entonces la variable de ajuste es la prestación. Y es lo que lo que seguramente vienen sintiendo y lo que van a ver solo empeorar en los próximos años, no solo en Argentina, como le venía diciendo, sino en el mundo. Para dar un solo caso de lo fuerte que es este tema, se acordarán que hace unos años se votó el Brexit, el Reino Unido separándose de la Unión Europea, y la principal herramienta de campaña fue que el NHS, el Sistema Nacional de Salud, estaba quebrado. Eh, Ahora sí, entonces, hasta ahí contexto, si se quiere, global y de la industria. ¿Alguna pregunta, algo, o vamos directamente seguimos nomás y ya dejamos todo para el final? Escucho silencio, así que seguimos. Corregí ahí la palabra que estaba usando Damián Mutual, puse SEA San Pedro. Entonces vamos un poco al informe de cómo está SEA San Pedro. SEA San Pedro hasta ahora presenta resultados positivos, si quiere. Recién Raúl comentaba que estaban aumentando algunos límites y demás. Ahora, cuando le hacemos un doble clic sobre esos resultados positivos y vemos cómo crece anualmente los ingresos y cómo crecen los egresos, vemos que los egresos están creciendo con mayor tendencia. Eso es fácil de explicar por lo que contábamos antes. El costo de la prestación crece. Entonces esa tendencia empieza a ser preocupante. A eso le podemos sumar otra tendencia preocupante que es el envejecimiento de la población. Lo que van a ver en el cuadro de arriba es la cantidad de personas en esos rangos etarios y lo que ven abajo es la contribución marginal de ese rango etario hacia San Pedro. Como verán, desde menos de 56 años la contribución marginal es positiva y si nuestra población sería eso, tendríamos dinero para enfrentar cualquier eventualidad. En la barra azul ya la contribución marginal está cerca de cero y de allí en adelante es negativa, o sea que generamos menos ingresos de lo que gastamos. Si esa población sigue envejeciendo, lo cual sería lo más normal, porque de hecho he escuchado a varios que dicen ya no tenemos seminaristas, ya no tenemos gente joven ingresando, bueno, lo que van a ver es que empezamos a aumentar los costos. De hecho, si juegan mentalmente hacen una línea en la franja de abajo, verán que les da casi en cero, le da más o menos lo mismo hacia abajo que hacia arriba. Entonces, ¿qué podemos proyectar hacia futuro? Usando los parámetros actuales, los valores de cuotas actuales y los gastos que pudimos recopilar, lo que podemos ver es que entraríamos en déficit muy pronto, a partir del 2028. Empezar a entrar en déficit es cubrirlo con patrimonio, que como bien decía Raúl, no tenemos demasiado. Si empezamos a entrar en déficit y de alguna manera demoramos ese corte,
Lo que ven en el segundo cuadrito es lo que vamos a necesitar de brecha acumulada para cubrir retroactivamente. Vamos a ponerlo en términos fáciles de charlar. Con el patrimonio que tenemos actual, si de repente dijésemos, bueno, sea San Pedro no es más viable económicamente, vamos a cerrarlo, en los próximos 3 años podríamos hacerlo. Tenemos patrimonio suficiente como para que eso no involucre un mayor gasto. Pero esto es como parar una herida antes de tiempo. Si lo dejamos continuar de la manera actual, con las variables actuales, y recalco esto porque después vamos a hablar sobre el final, sobre variables a modificar, en vez de costarnos cero, en los próximos 10 años nos podría costar alrededor de 4 millones de dólares. Y esperar hasta una extinción natural del padrón, digamos unos 40 años, 50 años, nos costaría más de 40 millones de dólares. Entonces, este es un punto clave porque es ver una tendencia negativa y entender que lamentablemente tenemos que pararla desde un punto de vista económico, ¿no? Ahora vamos a hablar de los impactos políticos y sociales. Pero el resultado de esta proyección es concluyente. Sea San Pedro con los parámetros actuales no es sustentable en el tiempo. Hacemos una pausa porque es difícil esa noticia, pero ya la deben estar viendo venir. Entonces, ¿qué hicimos? A términos narrativos presentamos dos grandes alternativas, ¿no? Por eso puse primarias, porque ahora vamos a terminar charlando de otra cosa. Entonces, en un momento dijimos, bueno, quizás la solución es el cierre el cierre en San Pedro de alguna manera planificado. ¿Por qué digo planificado? Porque hay obligaciones sociales, ¿verdad? No es que vamos a dejar a alguien que necesita asistencia sin asistencia. Pero bueno, la conclusión lógica sería uno, vamos a planificar ese cierre. No tomamos más afiliados, juntamos el dinero para planear, no sé, 30 años, 40 años, cualquiera sea el horizonte de tiempo, o 120 hasta que el último que haya ingresado tenga cobertura, juntamos ese dinero y vamos por ese camino. Ese camino, lo que tiene de problemática, como veíamos acá, es que eventualmente envejezaría cada vez más la población y se haría exponencial el crecimiento del gasto. Entonces, otro de los escenarios que planteamos fue, bueno, no, admitamos gente joven para que nos ayude financieramente a ir cubriendo los gastos, pero ese tiene un costo político, si se quiere, porque es admitir gente joven que en algún momento le tendré que decir, bueno, hasta acá, gracias por aportar solidariamente al que necesitaba la asistencia, te traspaso alguna obra social o mutual. La que pensamos en este escenario 2 fue a sumar gente joven, poner una edad de corte y decir hasta a partir de esa edad vamos a ir negociando traspasos a obras sociales y prepagas. Este escenario lo hace financieramente más viable, obviamente tiene más complicaciones. Para llevarlo numéricamente, ¿qué hacemos entre el uno y el 2? Bueno, desde un punto de vista económico, obviamente el 2 tiene mejor opción. Primero, financieramente es más viable e incluso el gasto total sería menor. En base a las proyecciones que teníamos a 30 años, básicamente unos 5 millones de dólares menor. Pero, ¿a dónde queremos llegar realmente? Existe, si se quiere, algo que llamamos un escenario 3, que no es más que una gestión proactiva de varias variables. Hay variables que podemos modificar. Por ejemplo, estamos hablando de ingresos de jóvenes, sí o no, pero también hay una variable fina. ¿Cuántos? ¿100, 80, 10? Otra de las cosas que no hemos charlado es el tema del aumento de la cuota. Ahora voy a poner, hoy el aumento de la cuota en relación a la inflación médica está por debajo. Imagínense que el aumento de la cuota hasta ahora venía por debajo de la inflación argentina. La inflación argentina es solo la inflación del país, no la inflación médica, ¿no? Lo que por sobre eso la medicina empieza a costar cada vez más. Entonces, sacando de la conversación para hacerlo un poco más sencillo, la inflación argentina y hablando solo en términos relativos contra la inflación médica, su aumento, el aumento de cuota en relación médica es cero. En Argentina la inflación médica está alrededor del 3%. En el mundo está arriba del 5%, pero en Argentina está el 3%. Entonces, otro escenario que podríamos decir es, bueno, aumentemos la cuota a medida que aumenta la inflación médica. ¿Bien? O, por ejemplo, otra de las cosas que podríamos hacer es no tomar ningún joven para no tomar ese costo político, pero sí aumentamos la cuota al ritmo de la inflación médica. Estos son solo ejemplos porque son muy pocos viables. ¿Qué sería aumentar al ritmo de la inflación médica? Sería al ritmo de la inflación argentina más el ritmo de la inflación médica, que como les decía, hoy está el 3, en el mundo está el 5 5,4,
o sea que pronto llegará al 5 acá, y se estima que en el mundo la inflación médica crezca anualmente de a 2 dígitos a partir del 2030, en nada de tiempo. Entonces, en términos prácticos, realmente sería muy difícil poder aumentar al ritmo de la inflación médica, por eso esto es un problema mundial. Sin embargo, y a términos de ilustración, si pudiésemos en este escenario 3 jugar con esas variables, por ejemplo, en el escenario en el cual ingresan jóvenes 120 por año y yo logro aumentar la inflación, la cuota al ritmo de la inflación médica a 1 punto por debajo o a 2 puntos por debajo, en el escenario A el fondo total pasa de casi 30 millones de dólares a 16. Y si yo pudiese, incluso sin tomar ningún joven, aumentar al ritmo de la inflación médica, desaparece prácticamente el problema. El fondo total necesario a hoy es de 3 millones de dólares. Acá agregué como un summary de qué significan entonces este escenario uno y 2 y este tercero. El escenario uno es básicamente un cierre poblacional, proyectado, ¿no? Transitado, pero es decir, bueno, de acá más cerramos, se congela el padrón, no ingresan jóvenes, no se ajustan cuotas ni se realizan prestaciones, se acompaña el padrón hasta su extinción natural. Lo bueno es que es una gestión simple. Simple no quiere decir fácil, ¿no? Simple, fácil no va a ser porque hay que juntar un montón de dinero. Y las contras es que es básicamente políticamente inviable porque estaría haciendo un abandono de mayores, se complicaría muchísimo después económicamente poder mantenerlo, es inequitativo en zonas más vulnerables y financieramente más caro. Para ponerlo de la cámara. Y voy a preguntar lo de la canilla para poner ahí abajo también. Eso lo voy a pedir acá en la ferretería del costado y le pregunto cuánto se debe, porque la otra vez aquí le pregunto al muchacho cuánto se debe y que me haga un recibito y le llamo a la tarde. No se decía. Es para nosotros, ese No, audio no... no, continúa ahí para continuar que Ah, la perfecto. una cuenta Bien, abierta. sorry, no lo escuchaba. Bueno, ese es el escenario uno. El escenario 2 son permitiendo el ingreso de jóvenes con una edad de corte. Ahí dice 60, van a ver que le vamos a mandar un adjunto en el cual hicimos el análisis de estas y muchas otras variables más. Esa edad de corte 60 está basado en estudio de mercado y en probabilidades de aceptación en caso de traspaso a una obra social u otra prepaga. Pero ¿de qué se trata este escenario de dos? Bueno, ingresan jóvenes, hacemos un traspaso obligatorio al cumplir esa edad de corte y se mantienen las reglas relativamente simples, no hacemos demasiada gestión fina de las variables. Los pros es que es éticamente más defendible que el uno y además más en línea con lo que contaba Damián. Reduce el fondo total requerido, o sea que económicamente es más viable, es más aceptable políticamente. ¿Cuáles son las contras? Es aún un modelo rígido y poco realista, como les decía antes, en relación también a la inflación médica y el deterioro de las prestaciones en general. Depende de una única variable, que es la edad de corte, y no corrige, justamente como decía recién, ni gastos ni prestaciones. Ahora el escenario 3 es una gestión activa responsable de todas estas variables. El cierre sería ordenado con una decisión explícita de finalización. Tendríamos que poner claro un horizonte de tiempo. Tendríamos un ajuste integral de variables. Estaríamos constantemente revisando aumentos de cuotas, ingresos de jóvenes, gasto prestacional, etcétera. Y la gobernanza sería clara y con un horizonte explícito. Pero me quiero parar en la gobernanza clara. Puede salir ante un escenario catastrófico en términos económicos de lo que puede llegar a ser esto, que cada uno por su cuenta empiece a decir, bueno, acá tengo una forma de poder pasarme a este lugar o de gestionar los gastos de tal manera. Iría muy en contra de todo lo que venía comentando Damián. Favorecería el poder de negociación de los fuertes, pero debilitaría muchísimo, casi hasta hacerlo imposible al poder de negociación de los débiles. Entonces es importante que la gobernanza sea de todos, sea San Pedro y se tome como un todo. Bien. Los pros, bueno, es el único, al menos desde mi punto de vista, escenario realista y ético. Permite gestionar justamente lo que hablaba recién, equidad territorial. Optimiza costos sin sacrificar la protección a mayores. Y da flexibilidad para adaptar las decisiones de año a año. ¿Cuál es, si se quiere, la única contra? Bueno, como decía recién, la gestión es activa, entonces el equipo que se presentó, Raúl y demás, bueno, se requiere ese equipo y una gestión continua, por lo que mi recomendación final justamente es avanzar con ese escenario 3 y que el equipo tenga tres frentes
que son realmente difíciles de gestionar. Como verán, ahora entraremos un poco más en el debate, pero es, por un lado, la gestión financiera, todo el control de gastos e ingresos se va a hacer de mucha variable fina, de mucha sensibilidad. Encima son una cobertura federal. Cada región en nuestro país tiene problemáticas completamente distintas y red prestacional muy diversa. También tenemos un frente fuerte que son negociaciones y vamos a estar pensando en cerrar de acá 30 años. Hay gente a la que vamos a tener que ir pasando o dándole servicio de otra manera. Entonces tendremos que empezar a hablar con obras sociales, con el gobierno mismo, con prepagas privadas, para ver justamente de negociar el mejor traspaso. Y después hay un tercer frente que no puede ser visto por menor, que es la comunicación, porque todo esto genera cambios. Como todos sabemos, los cambios asustan, generan a veces inacción, a veces pánico, a veces miedo o reacciones inesperadas. Entonces hay que hacer mucho trabajo en la comunicación, tanto interna como externa, de todo lo que es estos cambios de SEA San Pedro. Hasta ahí, digamos, contexto general, mis recomendaciones, no sé, abro ahora micrófono también para que entremos, si se quieren, en debate. Perdón, bueno, puedo agregar una cosita más si quieren antes. Esto como opinión mía. ¿Qué realmente importa? Para mí hay un falso dilema cuando hablamos de discernimiento entre escenarios. Como les decía recién, el único viable, al menos en mi opinión, es el 3. Creo que lo que va a ser realmente importante debatir es si hay ingreso de jóvenes, sí o no, hasta qué edad, cuál va a ser la política de cuotas, cómo gestionamos traspaso institucional, qué es esto de hacerlo de manera centralizada, eh, cómo reducimos gasto administrativo, que verán un poquito más. Ahora podemos entrar un poco en el detalle también de los números, tenemos un Excel también para mostrarles como proyecciones que se lleven para jugar, y cuál sería ese calendario de cierre o ese horizonte. ¿Sí? Y es importante lo que ponía acá, hay si se quiere, un principio moral y operativo de todo esto, que es no cerrar hoy, que eso dañaría a los más vulnerables, ni permitir traspasos independientes, ¿verdad? Debería ser una salida colectiva, moderada y solidaria. Vuelvo Muchas acá. gracias, Sipa. Muy claro todo lo que nos fuiste compartiendo. Sumo simplemente, o recalco, mejor dicho, para que tengamos todos bien presente el pedido que consensuamos en realidad en la Asamblea Plenaria de noviembre, es que nadie tome una decisión apresurada, nadie es ninguna diócesis, ninguna congregación, hasta no tanto en abril del 2026, en la Asamblea Plenaria, tomemos la decisión definitiva de por qué escenario nos inclinamos y de qué manera lo vamos a hacer. Si después de esta reunión ya empiezan a buscar y a hacer acuerdos por congregación o por instituto, bueno, no entendimos nada del tema de la solidaridad y como nos decía Ipa recién, los fuertes saldrán ganando, los débiles saldrán perdiendo. Nosotros queremos cuidar a todos. Entonces, por eso estamos tratando de hacer un camino comunitario, ¿sí? Esto lo aclaro por si no había quedado claro. Es decir, la idea y lo que estamos pidiendo es que nadie tome decisiones apresuradas, de manera que en abril podamos llegar todos con un diálogo y un discernimiento comunitario en la cual podamos terminar de consensuar las acciones a futuro. Dicho esto, ahí entonces sí los invito a levantar la mano y hacer las preguntas, las consultas o los aportes que crean convenientes. Agrego un datito más, no es Raúl, ahora vamos un poquito más a detalle, pero esto se lo vamos a compartir. Pero de las variables que realmente tenemos que gestionar, las van a ver aquí. Aquí tienen un poco cómo impacta, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, reducir gastos de estructura o administración. El impacto es bajo, lo van a poder ver ahí en los números finales. Por ejemplo, si yo pudiese reducir esto, estaba en 14, yo puse 14 a 7. Ven que cambia relativamente poco los números, pero bueno, esto es impacto relativamente bajo. Acá otros gastos también
es medio, si se quiere. Ahí van a ver un poco cómo impacta en el gasto total. Este también es medio, pero justamente lo que más impacta es poder tocar la cuota en relación a la inflación médica. Por ejemplo, si yo pudiese hacer esto, el problema prácticamente desaparece, ¿sí? En este horizonte de tiempo. Después entramos un poco más técnicamente cómo jugamos con estos datos, pero sí quería decirles que si podemos poner en títulos las variables, van a ser política de aumento de cuotas, ingresos de jóvenes, revisión de gastos prestacionales y estructura administrativa. Y aquí tienen el impacto, donde lo que más impacta justamente es la política de cuotas. Ahora sí, nada, abro micrófono. Estás muteado, Raúl, no se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Decía entonces, alguno que quiera preguntar o hacer algún aporte, que tenga alguna duda. Sí, les pedimos que levante la mano o se- se sacan, se abren el micrófono y toman la palabra. Bueno, o fue contundente, o no se entendió nada, o, o no sé. ¿Qué significa este silencio? Eh, acá yo tengo un comentario y una pregunta. Eh, Primero, bueno, agradezco que sea algo en grupo, porque bueno, yo sí hice averiguaciones para ver qué pasaría si nos tuviéramos que ir, y es terrible porque ya casi nadie aceptaría el grupo de edades, ¿no? Entonces, es una gran preocupación. Y por el otro lado, escuché así como un comentario que si, por ejemplo, yo solamente cuando tengo que ir al médico digo, tal lugar trabaja con San Pedro, voy. Pero sí escuché comentarios de que hay lugares que para San Pedro cobran mucho más caro que otros. Y yo no tengo esa información. A lo mejor puedo ir a un lugar que al San Pedro le sale menos y yo no tengo esa información. Yo solo averiguo si trabaja por San Pedro. Entonces, ¿cómo sería posible tener esa información de qué lugares a lo mejor también son buenos y puedo ir que tengan un menor costo para lo que es la mutual, ¿no? Que son informaciones que a nivel personal no tenemos. Perdón, hermana, bueno, una primera respuesta es que la cartilla es la que está, ahora figura en la nueva web de San Pedro, ¿no? En la nueva página de internet de San Pedro. Ahí tenemos la cartilla actualizada. Todos los prestadores que ahí figuran tienen convenio firmado con San Pedro, ¿sí? Si usted tuviera algún indicio de que hay algún prestador que le está cobrando a San Pedro más caro, sería bueno que nos lo haga saber, porque entonces ahí sí nosotros tomamos contacto con el prestador y vemos de arreglar ese tema, ¿no? Porque no debería ser. Nosotros con todos los prestadores que están en la cartilla tenemos convenio. ¿Sí? Tener convenio implica tener una tarifa preferencial, ¿no? Obviamente. Además, por otro lado, nosotros estamos pagando al día y que es mucho decir respecto de lo que están, cómo están actuando el resto de las prepagas, ¿no? De las aseguradoras que no están pagando. Nosotros pagamos a 30 días rigurosamente, ¿ok? Con lo cual eso también debería ser un motivo por el cual ustedes deberían tener una muy buena atención yendo por San Pedro un prestador. Shirley, gracias también por abrir el debate. Arranco por lo último y volvemos al principio. Sí, agrego algo más a lo que dice Marcelo. Lamentablemente, el tener convenio cada vez va a significar menos. Perdón por la mala noticia de ahí, pero cómo funciona cualquier prestador, sea algún individuo o una clínica, funciona por su negocio, ¿verdad? O sea, básicamente necesita asegurarse cierta cantidad de flujo. Por eso algunos tienen mayor poder de negociación, un NOS de un Swiss Medical que tienen entre ellos 3 millones de personas
de las 7 millones de personas en Argentina que tiene prepaga, tiene mayor poder de negociación que Osmecom, por ejemplo, que tiene menos de 100.000 afiliados. Y ese poder de negociación es porque ellos necesitan asegurarse cierta cantidad de pacientes en su sanatorio, en su clínica y demás. Entonces, a veces vos firmás un convenio y el convenio existe, sin embargo, ellos puertas adentro deciden a quién le dan un poco más o a quién le dan un poco menos. La otra cosa interesante es que el nivel de prestación varía muchísimo en si es Buenos Aires, si es el resto del país, la cobertura prestacional. De hecho, fíjense que les decía recién, Swiss Medical tiene la mitad de afiliados que los que tiene OSDE. OSDE creció en su momento fuertemente apalancándose en que tenía una red prestacional federal cuando Swiss Medical no la tenía. De a poco están cambiando un poco las reglas de juego. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que quizás tu realidad, alguna hermana de Neuquén la ve empeorada porque dice acá encima ni siquiera tengo dónde ir y alguien quizás del NOA lo ve mejor porque dice acá sí está bueno porque tengo A, B, C y D, o lo que me da sea San Pedro es prácticamente lo mismo que me da la salud pública. Es muy diverso y por eso es súper importante este mensaje sí, de verlo como un todo para que justamente aquellos que están en una posición de peor negociación no se vean aún más debilitados. Yo quiero, ¿No? buenos días. Primero agradecer porque me parece que estamos en la búsqueda de cómo gestionar algo digamos, que pertenece a todo el sistema de salud. Pero mi pregunta es, la tercera opción, esta negociación de traspaso, si es real y posible, porque me parece que fue un poco lo que se intentó hacer, o en algún momento nos llegó como esos comentarios desde lo que intentó hacer la conferencia episcopal, y si es realmente posible en cuanto a una población que va creciendo, integrar a un nuevo sistema y prestación de salud y el costo que eso implicaría. Porque me parece que yo soy de las congregaciones que agradezco que haya un sistema solidario y que nos incluyan porque no tendríamos modo de como bancarlo, ¿no? Pero también me doy cuenta que aunque esto fuera, la congregación hoy también se plantea que tiene que tener un propio fondo de salud porque ya hay hermanas con tratamientos que necesitan como una medicación crónica y que San Pedro ya no lo cubre, o con ese tipo de situaciones donde si nosotras no hacemos un fondo aparte no las podríamos cubrir. Entonces, por eso me pregunto, ¿estas hermanas entrarían en un sistema de otro tipo de prestación? ¿Alguien las recibiría? Esa es mi pregunta en este tercer sistema, ¿no? El análisis frío nos da que sí, ahora va a depender cuál es, o sea, es posible, va a depender cuál va a ser el nivel de acuerdo y de servicio. Acá la verdad incómoda, aunque lográsemos un traspaso del mismo nivel de servicio o incluso mejor inicialmente, en todo el mundo y especialmente en Argentina va a bajar y va a caer el nivel de servicio en salud. Va a ser peor, a menos que cambien las reglas de juego, que es lo que todo el mundo que nos interesa a esta industria y que queremos que se vea mejor, estemos tratando de hacerlo. De hecho, van a escuchar al ministro de Lugones hablar de este tema. La solución macro suena lindo a eslogan, yo lo uso siempre, es muy difícil de implementar. No va a ser curar más, va a ser enfermar menos. Entonces estamos todos tratando de ver cómo la población enferma menos, porque a este ritmo, si no da y, lo único, y la variable de ajuste va a ser la prestación. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, es posible, ese es el trabajo a hacer, pero es posible. Después va a depender con qué nivel de prestación y cómo evolucionará ese nivel de prestación en el tiempo. Yo quería comentar algo más. Lo que dice IPA, si bien suena medio como un baño de realidad dura, está claro que es así, es lo que estamos viendo y lo que hemos ido recolectando como inputs a lo largo de este año de trabajo. Pero lo que quiero enfatizar es que si bien el trasfondo de esta acción, ¿no? De este proceso que hemos encarado, como decíamos, desde hace un año, es económico, el espíritu es claramente humano, ¿no? Aquí nadie está pensando en tomar decisiones desde el puro punto de vista económico, dejando de lado lo humano. Por eso nos está llevando tiempo y estamos
teniendo que tener reuniones con cada uno de los actores, ¿no? Ya sean los obispos, ustedes mismos, los ecónomos de las diócesis. Lo hemos contratado a IPA justamente para que podamos, teniendo en claro el marco de restricción, que sabemos que es el que es, buscar la manera, la mejor manera de poder acomodar la realidad humana que nos atraviesa, ¿no? Entonces, esto lo quiero poner en la mesa porque se habla de solidaridad, se habla de tomar decisiones un poco consensuadas, no cortarse solo. Eso es una parte importante para que la cosa llegue a buen puerto, ¿no? Todavía no tenemos el plan totalmente definido, pero justamente en una suerte de consenso es lo que esperamos lograr, ¿ok? Le damos la palabra entonces primero a Daniel y después está Eldo también. Sí, buenos días. Y gracias. Dos o tres cositas. Cuando tuvimos el encuentro anterior se había sugerido, pues como que había alguna objeción, pero no sé si quedó del todo cerrado, la cuestión de posibilidad de nuevos ingresos, o sea, de personas, ámbito gente de la iglesia o catequistas. Ahora se mencionó estas cuotas que aportarían desde la católica y, bueno, posibilidad a que ellos también puedan ingresar de alguna manera para que no sea solo un aporte, sino también un beneficio, ¿no? Cuando hay un cierto beneficio, también si, y no pasa a ser de todos modos un aporte interesado, ¿no? Así que por un lado eso, ¿no? La posibilidad, justamente porque sabemos, creo que en uno de los estudios, es que los ingresos por ahí de seminaristas y cosas va en caída, posiblemente. Entonces, aunque en la conclusión dice, tenemos que ir hacia el cierre, parecería, ¿no? El asunto es cuándo y cómo. Ya la vez pasada decían, esto es un avión que hay que ver cómo aterriza. Pero esa posibilidad de nuevos ingresos, expandiéndola. Se habla de una cuestión ética por ahí que se puede permitir, que no, medio. Segundo, esta cuestión de las alternativas, ¿no? Que se decía la vez pasada, dice, bueno, alguien tiene PAMI, tiene San Pedro, bueno, utilice más PAMI que San Pedro. O bien, sabemos que a nivel diocesano, a veces quien tiene una capellanía de algún tipo, y bueno, tendrá una obra social con esa institución. Si es una universidad, si es policía, si es lo que sea, entonces va a tener servicio por otros, ¿no? Y bueno, habría que ver si también este tipo de alternativas a nivel diocesano, a nivel de religiosos, puede llegar a ayudar. En vista que, como dicen, bueno, a ver, yo creo que sí, es cierto, los que están, están y hay que darles el servicio que se merecen, porque también estas personas, como también tenemos nosotros en este momento, ¿no? Han aportado por 50 años y, y en este momento hasta por está luchando. A ver, San Pedro da algo limitado, sí, pero han aportado y sin enfermarse. Entonces, bueno, es justo y necesario que los mayores, pero los jóvenes, a los que se hizo uno por hasta cuánto, por cuánto tiempo, que como decía ahí, será parte de la discusión, pero entrar joven hoy y pues está garantizado, pero es un problema mañana porque en el traspaso sale más caro, más difícil a que alguien lo acepte, ¿no? Así que bueno, un poquito esas preguntas. Gracias. Respecto a la primera pregunta acerca de si podemos sumar más población, como bien dijiste, quizá de los colegios y algunas instituciones nuestras, fue lo primero que evaluamos a comienzos de este año con el superintendente de la salud y él claramente nos propuso que esa era una posibilidad y nosotros hicimos la evaluación de que iba a ser imposible hacerlo porque eso implicaba algunas consecuencias no queridas, por ejemplo, a estar abiertos a la posibilidad del aborto, por ejemplo, ¿no? Porque vos tenés que empezar a abrirte a los embarazos, los nacimientos, los niños, bueno, toda una cuestión linda para la vida, pero bueno, que también implica
que vos no podés estar eligiendo esto sí, esto no. Si abrís esa puerta, la abrís para un montón de otras cuestiones. Eso fue lo que nos llevó a decir que ese camino no era viable, ¿no? Entonces, desde el vamos, comenzamos a construir la opción que estamos charlando ahora, habiendo ya dejado atrás esa posibilidad. ¿Mm? Esa es la respuesta que te podemos dar ahora. De la segunda pregunta, ¿cuál era? Ya me olvidé. Estaba relacionada, si no me equivoco, Las Raúl, a alternativas. sí, alternativas y hasta, incluso hay un concepto atrás de lo que decías, Daniel, recién de lógica de dónde venía el gasto, como si lo podíamos usar por otra obra social y demás. Y también relacionado a la primera pregunta, hay algo muy interesante que ustedes tienen la posibilidad, que es darle herramientas al paciente para tratar de disminuir el gasto prestacional que va a insumirse a San Pedro. Eso hay que refinarlo, pero está muy bueno porque por lo general nadie lo tiene. Alguien tiene, no sé, como te decía recién, Medife, y va todo el gasto por Medife. Y quizás podemos buscar la manera de que el fondo y todo el esfuerzo que se está haciendo para tener ese fondo en SEA San Pedro sea realmente destinado a cosas sensibles, difíciles de resolver y que aquellos que tengan la posibilidad de usar la prestación por otro lado para bajar el gasto prestacional de SEA San Pedro, que lo puedan hacer. Hay que buscar la manera de implementarlo, pero es un excelente concepto y una gran posibilidad. Sí, acerca del fondo de sustentabilidad, entonces aclaro, porque lo dije un poco rápido, este fondo de sustentabilidad todavía no está reglamentado su uso. Eso es algo que tenemos que hacer de aquí a comienzos del año que viene. Va a ser parte también del diálogo, ¿no? Y el discernimiento. ¿Cómo se va a hacer uso de ese fondo? Pero en principio lo que ya podemos decir es que ese fondo hoy ya tiene los $440.000 del inmueble que ha sido vendido de la Casa de Mar del Plata, $440.000 que iremos cobrando, ya cobramos una parte y falta cobrar una otra parte, pero bueno, eso es un tiempito nomás. Y este fondo de la UCA, que lo fuimos tramitando a lo largo de todo el año, ¿no? Recién ahora se los podemos contar, pero era algo que ya veníamos trabajando durante todo el año, y que ya cobramos la primera cuota. Como yo le decía, la cuota en realidad es para la conferencia episcopal, no es para SEA San Pedro. Eso es la aclaración que yo quiero hacer. Es para la conferencia episcopal porque la Universidad Católica nació y sigue existiendo hoy, ¿no? Porque es parte de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal decide que parte de esos fondos de la UCA, el 70% sea destinado para el Fondo de Sustentabilidad de SEA San Pedro. Es una decisión interna de la conferencia episcopal que decide que el 70% de esos fondos van a ir al Fondo de Sustentabilidad. Que quede claro eso. Entonces, la UCA no está dando a SEA San Pedro, está dando a la conferencia episcopal. Y la conferencia episcopal está dando a SEA San Pedro una parte de esos fondos. Esa es la aclaración. Sí, concuerdo con que lo que dijiste ahí también al pasar es que les venimos diciendo a las diócesis y a las regiones, y ahora se los decimos a ustedes, es muy necesario que vayan pensando cada una de las congregaciones, ir haciendo su propio fondo de sustentabilidad. Claramente que sí. Eso es lo que nosotros estamos. No nos podemos manejar con el único fondo nacional que tiene la SEA San Pedro. No va a alcanzar para todo el mundo. Entonces está bueno que nosotros decíamos a los obispos por regiones y o por diócesis, y a ustedes también por congregaciones, o se pueden también agrupar en algunas congregaciones e institutos, ir pensando un fondo común también, para ir abordando situaciones que se vayan presentando. Esto es lo que quería aclarar. Bien, vamos al segundo. Estaba Eldo, ¿no? Sí, 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 ¿qué sí, Eldo y tal? después Miriam. Buen día a todos. Dos preguntas, básicamente. La primera, yo no sé si escuché mal o cuando presentaban que hay como un 50% del clero que no está adherido a SEA San Pedro. No sé si lo escuché bien o mal.
Y cuando se decía, bueno, que la conferencia cuando comenzó había obligado a todos, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaría si este 50% cumpliese con la obligación que se había establecido al principio? Si ingresase ese 50%, ¿mejoraría la situación de San Pedro? Lo mismo que el tema de los nuevos ingresos, que ya hablaba Daniel Berté hace un rato. Es cierto que hay pero a lo mejor, no sé si se puede, si se pensó o no, en se pone límite, ¿no es cierto? Catequistas, miembros de, no sé, diáconos permanentes, otros, que sean gente bueno, y que se sepan las condiciones, que el aborto no, que esto no, o sea, con dos o tres cosas que no. Bueno, eso para saber si, esa es la primera pregunta. La segunda es respecto de la tercera, todo indica que el tercer escenario es el más indicado y que significa cierre, ¿no es cierto? Cierre. Yo no sé si se puede después en algún momento explicar mejor cómo serían los pasos. Vamos a suponer que la conferencia decide en abril que sea el tercer escenario. Concretamente, por ahí falta, si se podría explicar más los pasos. Bueno, ya no habría más ingresos, entonces nosotros tenemos que pensar, yo tengo un religioso nuevo, no lo voy a ingresar a San Pedro, ¿no es cierto? Tengo que estar buscando otro sistema. La otra cosa, en base a este tercer escenario, si van a, o sea, piensa, no sé, que entiendo que sí, acuerdos masivos con prepaga, qué sé yo, en esta región está OSDE 210, por ejemplo. Entonces juntamos quienes quieren unirse a OSDE y se negocia en conjunto. No sé, en la región, en otra región será otra obra, otra prepaga, lo que sea, ¿no? Eso. Y la tercera duda que tengo es que en caso de un cierre definitivo total, una vez que se paguen todas las deudas, todas las obligaciones, etcétera, si queda un fondo, por estatuto eso se reparte entre los afiliados. Esa es una pregunta nada más. Esas serían dos grupos de preguntas. La primera con ese 50% del clero que no está incluido y la segunda es el escenario 3 con estas características, ¿no? El final es lo más fácil, no va a sobrar plata, no falta en realidad, así que Ah. por ese lado no, Entonces no se está bien, está bien. no En va a caso de ser. que sobrase, decía, si lo cierran inmediatamente. No, no va a suceder porque, como nos dijo IPA, si estamos hablando de acá 30 años, para acompañar progresivamente son 33 millones de dólares. 1 millón por año. No lo tenemos, así que hay que salir a buscarlo. Ale Giorgi, ¿querés Yo- tomar la palabra ah, y contestar a alguna de las preguntas? Ah, IPA, dale, IPA, vos también. Dale. no, la primera pregunta, yo no sé el dato, puede ser el 50%, pero la respuesta no es si ayuda o no en base a la cantidad. OSDE con 2 millones de afiliados tiene el mismo problema que Medife con 200.000. Tiene en base al gasto prestacional que esa cantidad que ingresase y consume. Entonces va a ser más sobre ese detalle fino. Y en líneas generales... No creo, de vuelta esto es muy subjetivo, pero no creo que sea una buena idea aumentar mucho la base de afiliados a SEA San Pedro. ¿Por qué no creo? Esto de justificar mi opinión, que es una opinión, nada, como decía recién, muy personal. Ya este juego de relación, prestación, gasto y demás es extremadamente complejo, muy difícil y se va a poner más difícil. Les va a ser difícil a OSDE y a Swiss Medical, le va a ser extremadamente difícil, difícil hacia San Pedro. Entiendo que ustedes tienen un montón de ventajas, de variantes, porque estuvimos charlando varias de esas, pero aún así es complejo. Entonces, no sé, yo no iría por ese camino de simplemente hacer algo complejo, cada vez más complejo de manejar. Pero bueno, esa es una decisión a tomar que ahí va en relación con tu pregunta número 2. ¿Qué significaría la implementación de este escenario 3? Ese no está hoy resuelto. Justamente simplemente decir, vamos por acá, que es la gestión activa, y desde ahí se resolverán distintas preguntas como, capaz sí vale la pena seguir tomando jóvenes, capaz sí vale la pena planear los traspasos, o no, no lo sabemos. Es muy difícil este trabajo porque, como decía recién Raúl, estamos plantando un árbol cuya sombra no disfrutaremos, ¿verdad? Estamos pensando en un horizonte mínimo de 30 años. Entonces, hay que hacer esto con mucho cuidado, con ese enfoque que decía Marcelo, humano, sin perder el punto de vista económico, que es, si se quiere, el disparador de esta conversación. Un dato más también es que ahí está, bien, Ale. Sí, sí, ponelo, Ale.
Un dato más, ahí Ale lo va a retomar, es el año pasado entraron 100 nuevos integrantes hacia San Pedro, este año bajó a 50, ¿no? Eso ya te va mostrando que hay un declive también de nuevos ingresos. Pero bueno, Ale, presentanos vos esto y después, Miriam, no nos olvidamos de vos, después venís vos, ¿eh? Hola, ¿cómo les va a todos? Sí, yo quisiera colocar alguna precisión conceptual porque me parece que cuando nosotros decimos la palabra cierre, en realidad es una palabra equívoca. ¿Por qué? Primero porque nosotros todavía no tomamos ninguna decisión. Y segundo que la palabra cierre no sería tan así. ¿Por qué? Fíjense, estos son los números de agosto. Están disminuyendo también estos números. Acá está el número de los religiosos. Si ustedes van a la franja de 65, 100 años, porque tenemos socios de 100 años, de 99, ustedes van a ver que hay 500 religiosos y religiosas de más de 65 años, que ya el otro día lo hablamos con IPA, con los ecónomos diocesanos y demás, es de muy difícil rotación a a otras prestadoras. Entonces, fíjense que nosotros acá en el total tenemos 1.350 afiliados, de los cuales 500 son los religiosos, pero muy pocos. Hay algunos que dicen que sí, pero bueno, IPA ya nos dijo muy claramente que todos los planes que están surgiendo en este momento, vos corregime, IPA, todos los planes que están surgiendo en este momento para adultos mayores, porque es la población emergente, lo que decía recién IPA, bueno, van a ser planes para tratar de captar afiliados, pero rápidamente va a aumentar la cuota y va a bajar el nivel prestacional. Entonces nosotros no podemos hablar de un cierre de San Pedro cuando tenemos no menos de 1.300 socios a quienes asistir hasta el final de su vida, y por eso yo diría que no podemos hablar de un cierre abrupto en este momento. Sería un acto de falta de justicia y caridad inmenso respecto de la Iglesia argentina. Entonces, nosotros hablemos de transformación, pero sí tenemos que definir la rotación programada. ¿Qué significa la rotación programada? Primero, ver si ingresamos seminaristas y nuevos curas a esos niveles de 50 a 100, cuando a los 60 años, pongamos esa edad de corte, estamos viéndolo con IPA, a los 60 años le vamos a decir, bueno, mira, ya no podés quedarte. Entonces eso también habría que evaluarlo bien. Y tampoco sabemos bien, yo personalmente, Alejandro Giorgi, pienso que habría que hacer ya prontamente una rotación de esta franja roja de 50 a 60, 64, a los cuales les va a costar hacer una rotación a otra prepaga. La discusión ahí también está en si, por ejemplo, nosotros el año 2027, ojo que estamos hablando con márgenes de tiempo hasta el 2028, o sea, yo veo que hay como una ansiedad de ya irse. Eso está pasando en las diócesis y en las congregaciones. Nosotros estamos bien hasta el 2028. Tenemos 2026, 2027 para ver un poquitito cómo nos movemos. Entonces, esta franja de 50 a 64 que podríamos empezar a rotar a otras coberturas, hay que ver si nosotros le pedimos o no, porque también ahí tenemos que hacer los cálculos, que simultáneamente conserven durante un tiempo el pago de la cuota de San Pedro. Pero bueno, eso es algo que todavía no lo podemos, tenemos tiempo, no mucho, pero tenemos tiempo. Y después vendrá la rotación de los que más fácilmente, entre los 20 y los 50 años,
que son 1250 y que no son muchos y pueden rotar muy fácilmente. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, que nosotros acá, en esta franja de 65-89, tenemos 500 religiosos, ¿no? Entonces, y una cosa importante, que nosotros vimos las variables, vimos cómo estas variables podían impactar, y hay algo que es importantísimo y lo que ya lo dijo Raúl dos veces, yo lo vuelvo a decir, el sistema ya es inviable porque necesita fondos externos. Los fondos externos no pueden venir de nuevos admisiones, ingresos de afiliados. Primero porque los seminaristas y sacerdotes son escasísimos, recién lo dijo Raúl, hay un 50 para este año, a lo mejor el año que viene hay 100, pero es ínfimo. Y después abrirlo a otras personas modificaría sustancialmente la razón de el estatuto de la SEA. Y por otro lado, creo que vos, Mariana, hablaste de lo que fue el anterior traspaso. Ese fue un intento que no nos salió bien, que era un traspaso global de toda la población de San Pedro a otra prepaga. Eso hoy día está totalmente descartado, es totalmente inviable. Nosotros, lamentablemente, así dicho por el superintendente de seguros de servicios de salud, ha dicho que nosotros no somos una cartera negociable, con 4.200 socios, con más o menos un promedio de edad de 57. Si nosotros trajésemos, eso creo que lo decíamos, si nosotros trajésemos el 50% del clero, que falta, ahí sí que estamos en el horno, porque agrandaríamos la población y sería una población más grande, o sea, con todos los parámetros de edad que tenemos ahora en nuestros 4.000 socios. Entonces estaríamos muchísimo peor. No sé si se entiende el planteo. El planteo es que tenemos que seguir cuidando especialmente de aquellos socios que no puedan rotar. Y no solamente de esos 1.350, entre los cuales hay 500 de ustedes, sino que hay jóvenes que ya tienen enfermedades preexistentes y crónicas y que va a ser muy difícil rotarlos. ¿Cómo vamos a mantener eso? Con fondos externos. Ya les decíamos de la UCA, la venta de propiedades, pero esto va a ser durante 30 años. Yo creo que la mayoría de nosotros no va a estar en esta tierra. Entonces tenemos que tener una planificación muy buena. Gracias a Dios sí pasiva está. Pero tenemos que tener una planificación muy buena de acá a 30 años, que va a ser a lo mejor cuando yo me muera y voy a tener 96 años y todavía voy a necesitar de San Pedro. Gracias, Alejandro. Muy claro lo que nos dijiste. Antes de darle la palabra a Cecilia, yo la decía Miriam, porque estoy sin anteojos y pensé que era Miriam y no era Cecilia. Sí, me están acá haciendo acordar que no respondí la primera pregunta del padre de Don Orione y no le voy a hacer el ole, ¿no? Te voy a responder. ¿Qué pasa con ese 50% del clero argentino que ya no está más en San Pedro? Bueno, creo que empezamos con todo este proceso de discernimiento justamente porque es algo que vino sucediendo a lo largo de 10, 15 años, no es algo que pasó ahora. Esto ya viene de antes. Estamos tomando este tema con esta realidad ya existente. Ojalá fuera fácil decirle, che, tienen la obligación de volver, pero ¿sabe qué? Sí, sí y no, no. Así que muy difícil cambiar esa situación. Sí les vamos diciendo a los obispos, che, esto que acabamos de decir a ustedes, no dejen que se sigan yendo, por lo menos hasta que no tengamos claro cuál es la decisión a tomar y el proceso a realizar. Así que ahora lo que ya está, ya está. No, nosotros no lo podemos cambiar.
No tendría que haber sucedido, claramente que sí, no tendría que haber sucedido, pero sucedió. ¿Mm? Así que bueno, ahora sí Cecilia y después las hermanas del Carmelo. Ese es el. Y Bueno, después buen las día, muchas Claricias. gracias. Primero, bueno, agradecerles un montón todo el trabajo, me parece que también transmite cierta tranquilidad el ver que, bueno, tenemos que ir haciendo este proceso un poco entre todos, ¿no? Me parece que eso es clave y a la vez creo un poco lo mismo que Mariana, la responsabilidad de cada familia religiosa de ver cómo puede ir teniendo su fondo, aunque sea de hormiga, pero poder ir teniéndolo, ¿no? Eh, Yo por ahí algunas de las preguntas ya las fueron contestando, otras recién Ale me las aclaró. Yo tal vez tengo como preguntas, recién le decía a Raúl en privado, como algo muy concreto, que tal vez hoy no, o no vengo teniendo buena respuesta desde San Pedro, pues son preguntas que hago por privado porque no aparecen en la cartilla, es eh, el tema del copago también de los médicos, ¿no? Es decir, a mí concretamente me sucede, me entero una vez que llegué a la entrevista, que este tiene un copago de 10.000 y el otro lo tenía de 30.000 y el otro lo tiene de 5.000. O sea, cuando uno requiere de eso mensualmente, es un gasto extra, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también que fui como intentando dialogar con San Pedro, eh, a ver si estoy entendiendo bien lo de las prestaciones. Tengo entendido que cada sanatorio o clínica donde uno tuviera que necesitar en algún momento tiene distintos costos, cobertura de costos anuales, ¿no? ¿Estoy bien? No son iguales en todos los sanatorios. Entonces, a la hora, concretamente, por lo menos en una situación particular, empezar un tratamiento en un lugar donde tal vez me requiera algún tipo de asistencia, no sé si me conviene ir al más caro porque me voy a quedar con poca cobertura, ¿se entiende? Por ahí es súper concreta mi pregunta, pero es la que tal vez no, no logro tener tanto diálogo con San Pedro, ¿no? Perdón si lo mío es súper concreto, pero es un gasto mensual, es una pregunta a largo plazo también, ¿no? Gracias. Hermana Cecilia, las dos preguntas sí son muy válidas. Empiezo por la segunda. Está claro lo que usted dice, si claramente ustedes eligen ir al prestador más caro, antes van a agotar el monto de cobertura hasta llegar al tope, ¿no? Eso claramente nosotros se lo podemos informar muy rápidamente, ¿no? Es cuestión de poder o contactarnos a través de la web donde hay una posibilidad para hacerlo o directamente mandándole un mensaje a Estela Maris Lorenzo que tiene muy en claro los costos de cada prestador a nivel diario, ¿no? Y en cada una de las distintas prestaciones, ¿no? Urgencias o unidad de terapia intensiva, prestación tradicional, todo eso se lo podemos informar relativamente muy fácil y rápido. Respecto de la primera pregunta, el tema del copago, eh, eso está ocurriendo en todos lados. Ahí también nosotros le pedimos que nos lo diga porque nosotros estamos pagando una prestación sin que usted tenga que pagar ningún copago. Pero la realidad, y esto IPA también lo podrá corroborar, es que esta instalación del copago hoy es casi de práctica general. Yo doy un ejemplo personal, ¿no? Este año tres de mis hijos han tenido bebés, ¿no? Han sido papás. Eh, y en los comentarios, mis nueras comentaban que había que tener un copago para con la partera, para con el obstetra, y todos tienen coberturas de buena calidad, ¿no? OSDE o Medicus, todos tienen buenas coberturas. Yo cuando le cuestioné eso, porque para mí era impensable, me dijeron que esa es la práctica habitual hoy debido a que las prestaciones se han deteriorado, ¿no? Y acá le puedo pasar la palabra a IPA, que seguramente va a poder explicarlo con un poco más de fundamento. Sí, te agrego algo que me tocó vivir de primera mano. La mayoría de las prepagas, obras sociales, sobre todo los buenos planes que justamente te dicen no tenés que pagar nada,
tienen un mecanismo en el cual si vos tuviste que alguien te pidió algún copago te sentiste presionado a dar un copago porque era la práctica, vos informás y ellos penalizan ese prestador. La realidad es que proactivamente tratan de evitar enterarse siquiera. Porque Claro. ellos en su agenda es, prefiero que haya copago porque igual lo va a ver, si no este prestador se va a ir de mi cartera. Esa es la decisión estratégica, porque saben que no dan los números. Entonces fueron deliberadamente oficializando el copago y está en la agenda política de que el gobierno lo termine de oficializar. Y ahí lo llevo a otra cosa que también está pasando. Va a ser de práctica habitual, lamentablemente, hasta que cambien las reglas del sistema, que es por lo que muchos peleamos, que van a ver no solo copago como práctica habitual. De práctica habitual vos vas a ir por cartilla al doctor José y el doctor José te va a decir que no tiene turno hasta dentro de 3 meses, salvo que vayas a su consultorio privado, que significa le pagás la consulta directamente de bolsillo. Entonces eso ya está pasando y solo se va a agravar hasta que cambiemos este formato de alguna manera que funcione. De hecho, cuando a mí me ha pasado, cuando uno va, no es la secretaria la que te cobra el copago, te lo cobra el No, médico adentro. claro. Recién alguien ahí ponían escrito si uno puede pedir recibo. No, no. Y si podés que sea el efectivo. Claro, No, me tengo que ir del consultorio. claro, Sí, sí. claro. Y lo mismo te va a pasar con los turnos, lamentablemente. Por eso es un tema tan sensible y tan difícil, porque encima estamos hablando de la salud, de cuidar a quienes más lo necesitan. Es muy difícil de desarmar esto a nivel global, a nivel argentino, y no es exento sea San Pedro. Por eso estuvo No, no, buenísimo el no, mensaje no. de Ale del tiempo, de verlo con horizonte de tiempo Tal lejano, cual. de lo que decía Raúl y Marcelo, de pensar con el corazón de a quienes sí tenemos que ayudar y ser prolijos y pacientes, porque no es sencillo la transición. Bueno, tenemos 3 manos levantadas. Las hermanas del Muchas Carmelo gracias, ¿eh? comienzan. Siguen después las hermanas Clarisas y después Fray Eduardo. Hola, ¿qué tal? Yo soy María de los Ángeles, acá del Carmelo Santa Teresita de Buenos Aires. Primero, agradecer a San Pedro el esfuerzo de los obispos que se interesen por este tema que es horrible, ¿no? En la imagen que me venía después de escuchar todo esto, maravillosamente expresado también por este muchacho Ipa, es como David y Goliat, ¿no? Industria de salud frente a lo que ustedes ponían el inicio de San Pedro, del principio de solidaridad, subsidiariedad. Bueno, ¿cómo combinar eso? Nada, asegurar nuestra oración porque sea lo mejor para todos los socios. Y nuestra realidad concreta para presentarla, primero que siempre nos hemos sentido ayudadas económicamente, respaldadas por San Pedro a lo largo de todos los años que somos socias, ¿no? Somos 16 monjas y no tenemos, empieza y acaba en nuestra casa. Es como una familia de 16 socios que pagamos. No hay casa provincial, no hay casa general, nada. Simplemente nos abocamos todas a poder pagar la cuota de San Pedro. Así que nuestra economía es muy, muy básica y desde ahí tratamos de sumar estas proyecciones de cierre, estas proyecciones de esquema 1, 2, 3, a ver cómo se puede arreglar esto. Una de las cosas que me sonaba poco realista era decir los ingresos de los jóvenes. ¿Qué jóvenes van a ingresar? Primero porque estamos partiendo de que los socios nuevos que eventualmente ingresen parten de un llamado vocacional, que entonces, ¿cómo congregamos? No podemos manejar eso. Sí podemos manejar esto que tenemos los socios activos, yo soy de las 500, estas que decía Alejandro Giorgi, por la franja etaria. Bueno, contar con esto es como decir, bueno, tengo, a ver, los inmuebles que puedo vender, tengo que contar con los que tengo ahora, no con los que pueden llegar a venir en 4 años. No sé, con estos que tengo, ¿qué hago? Bueno, nada, era asegurarles nuestra oración y la inquietud de no sabemos qué vamos a hacer como comunidad y veo que tampoco ustedes, así que
Nada, Agrego gracias. porque Muchas como gracias. tocó el rol, perdón, de las malas noticias, voy a agregar pequeñas buenas noticias que no son Bueno, inmediatas, pero cada vez hay más información sobre cómo los cambios de distintos hábitos básicos, desde actividad física, nutrición y demás, impactan directamente en la salud. Hay casos hasta muy raros, por ejemplo, cómo mejoran casos de autismo, comer distinto. Entonces, creo que también dentro de este panorama a largo plazo, una de las cosas que vamos a hacer, en vez de solo ver qué inmuebles podemos vender, es ver, bueno, qué hábitos podemos ir mejorando para que el gasto prestacional baje porque enfermamos un poco menos o porque se hace un poco más sencillo lidiar con ciertas enfermedades. Así que bueno, es otro tema que hoy no tenemos la respuesta inmediata, pero que es un frente a trabajar. bien. Busquemos cocherías después. Muy bien, Gracias. gracias. Pasamos a las hermanas Clarisas. ¿Estás todavía muteada? Ahí está. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por la información, por lo claro que son, me parece. Eh, Después, bueno, nosotras, justo una de las preguntas que surgía, estamos varias hermanas, es cuántas comunidades contemplativas están en CEA San Pedro, porque la hermana Carmelita, no me acuerdo el nombre, lo presentó, lo pasa lo mismo a nosotras. O sea, de nuestra orden, que sepamos, somos la única que está en Argentina que tiene CEA San Pedro. Después no sé qué otras órdenes había ellas del Carmelo, no sé si otras, pero con esta salvedad, las hermanas que están en las provincias, les es mucho más fácil eh, atender la salud. Entonces no tienen necesidad de una cobertura privada, de ningún tipo. O sea, no están afiliadas porque la verdad que donde están son bien atendidas públicamente, tienen médicos amigos. Acá en Buenos Aires no es así. Donde nosotras estamos, mucha de la gente que nos ayudaba ya falleció, COVID por medio, nos hemos quedado muy desvalidas en ese aspecto, ¿no? Y tenemos el mismo problema que planteó el Carmelo. Somos la única casa, nos manejamos con nuestros fondos y nuestros fondos no dan. Nosotras ya vinimos averiguando desde el año pasado cómo hacer, porque se nos hace muy difícil, porque nuestro promedio de edad es de 65 para arriba. Las jóvenes, más jóvenes, si no están todas en el monasterio, otra realidad, somos 5 de menos de 50. De las 5, 4 están en San Pedro, de las cuales 2 no están en el monasterio. Oh, Y eso va a ir, no sabemos si se van a ir o no, está en periodo de discernimiento. Entonces, ¿eso qué hace también? Que el tema del trabajo se haga muy difícil porque la franja etaria es muy alta y no todas tienen posibilidad de trabajo, estamos con trabajo precario. A nivel orden, solo te ayudan puntualmente ante un caso extremo. No hay una ayuda continua. Entonces para nosotras entendemos que por ahí otros puedan afrontar un aumento, nosotras no podemos, porque no estamos llegando ya. Siempre hemos sido muy puntuales y ahora se nos está eh, dificultando mes a mes. Yo un pedido que quería hacer es, si por favor, cuando nos atrasamos, no nos suban, no nos cobren el retroactivo porque aumentó el próximo mes. Si nos hacen ese favor, nos ayudarían, porque yo el mes pasado, el mes de noviembre, el de octubre pagué con atraso y me sale una carta que debo 9.500 por las cuotas impagas a tiempo. La verdad que no es que no queremos pagar, no nos da para pagar. Y las hermanas que están en San Pedro ahora actualmente no se pueden salir, porque algunas ya tienen enfermedades crónicas y no las recibirían en otro lado. Eso es así. Y bueno, algunas ya se quedaron solo con PAMI, 2 se quedaron solo con PAMI, pero el resto que tiene PAMI también, usa la prestación de PAMI en lo que puede, pero también sabemos que PAMI en algunas cosas no responde, o responde con mucho atraso. Y eso
en algunas enfermedades implica ir a peor. Esa es nuestra realidad, que pienso que con las hermanas del Carmelo debe ser lo mismo y nos entendemos, ¿no? Nosotras entendemos que el sistema de salud está quebrado, lo vemos, tenemos contacto, estamos en Moreno, la gente de Moreno, la mayoría es de barrios pobres, no tiene salud prepaga, si los que tienen no les va bien. O sea, ya sabemos cómo está la salud pública, sabemos que el sistema de Argentina público está en quiebre también. Entonces, bueno, sabemos perfectamente la realidad y bueno, nosotras, o sea, sabemos que no podemos más de lo que vamos aportando. También estamos buscando bienhechores para que específicamente nos paguen una cuota de San Pedro. ¿Por qué no nos da el presupuesto? Esa es nuestra realidad. Y como orden no podemos recibir más, ¿no? Simplemente agradecerles y plantearles, decirles, bueno, nuestra situación es esta, es muy particular, pero bueno, es lo que nos pasa a nosotras ahora, ¿no? Y no podemos esperar de la diócesis porque nuestra diócesis también es muy pobre y también le cuesta afrontar sus propios gastos y sé que de San Pedro deben mucho también. Hermana, Simplemente hermana, como respuesta a su primer planteo, lo que le digo es, si ustedes, llegado el caso, tienen alguna dificultad para poder pagar, se comunican con nosotros le vamos a buscar la solución. El tema de actualizar las cuotas es un tema de quizás de justicia para con el resto, ¿no? Es un tema, como decíamos antes, ¿no? Enmarcado dentro del espíritu de solidaridad, porque si cada uno se atrasa en el pago de las cuotas, hoy quizás no es tan importante con la poca inflación, pero hace unos meses atrás, unos años atrás, era un problema porque el atrasarse implicaba pagar la cuota muy disminuida y eso impedía hacer frente a las prestaciones que se tienen que pagar a valores corrientes y vigentes, ¿no? Pero de vuelta, si ustedes tienen algún problema en algún momento para pagar, por favor contáctenos que le vamos a encontrar una solución. Puedo sumar un dato, perdón, a lo que dijo la hermana que IPA nos dio, que me lo chequé si es así, pero tengo entendido que solo 7 millones de los 46 millones de argentinos tiene prepaga u obra social. Sí, sí, tal cual. Fray Eduardo. Hola, ¿qué tal? Solamente, en realidad, primero un agradecimiento porque me parece muy importante el tema de ponerle números a la cosa, ¿no? Me parece, por lo menos de mi parte, me faltaba a veces ponerlo en cifras, ¿no? Y si bien entiendo que las cifras a veces son pueden ser como abrumadoras, me parece que eh, la gracia supone la naturaleza y acá también supone también hablar de números y no como como decir, simplemente de ideas, por así decir. Así que me parece, agradezco eso y espero como que esto pueda como mantenerse, tal vez no a nivel necesariamente masivo, pero sí que podamos tener esos números para, para comprender la situación, ¿no? Y lo segundo es más una reflexión, si quiere, pero me da la impresión de que incluso a nivel como psicológico, no sé cómo decir, o del ánimo, influye mucho, y lo veo, hablo de la provincia mía, no es una especie de proyección, el tema de las enfermedades, justamente esto que estaban hablando, de enfermedades crónicas, ¿no? Y un poco mi reflexión es si además de justamente el tema económico, podríamos ayudarnos en el tema como de la asesoría, ¿no? Porque a veces son cosas muy específicas y uno encuentra un hospital que hace las cosas de modo, o que PAMI tiene tal programa. Evidentemente cada uno lo está haciendo por su cuenta, ¿no? Me imagino, pero tal vez incluso aunque no sea el apoyo económico, el apoyo profesional y de la asesoría, eh, en el fondo tiene un valor económico porque digamos, soluciona la cosa o por lo menos le da un camino.
y yo entiendo que de repente con toda esta cosa abrumadora de que si cerramos, no cerramos, que si la plata alcanza, si no, tal vez se podría también, o podríamos, eso, colaborar en eso. De repente una congregación, un monasterio con pocas hermanas no tiene la capacidad para recibir esa asesoría si subsidiariamente no colaboramos. Entonces, simplemente esos dos comentarios. Eduardo, perdón. Gracias, Fray Eduardo. Sí, sí, perdón, ahí una palabrita sobre esto, último sobre todo. Nosotros creo que les hemos contado en la reunión anterior que hemos ido propiciando en las diócesis que se agrupen en las regiones y armen un equipo regional que vaya justamente haciendo lo que vos estás planteando, la asesoría de acompañar más de cerca en el territorio a las diócesis, a los obispos y ecónomos. Paralelamente, creemos que después de la Asamblea de Abril habría que hacer lo mismo con la vida religiosa, claramente, la vida consagrada. Pensar algún equipo ad hoc, ¿no? Que sea solamente la vida consagrada, que también haga este acompañamiento más de cerca. Así que esto es lo que me parece que tendrá que suceder. No lo tenemos todavía armado como ya lo tenemos en las regiones, eso ya está funcionando. Aquí todavía no lo tenemos, pero bueno, es un poco tomo esto que estás diciendo, creo que es muy bueno. Perdón, Ipa, ibas a decir algo vos. No, eso en línea me pareció excelente el punto. Es súper importante el asesoramiento. Tengo una hermana, por ejemplo, con esclerosis múltiple, sé lo que es en los temas de enfermedades crónicas. A veces es incluso hasta más valioso el asesoramiento que la prestación en sí, por muchos factores. Así que me encantó el punto y puede ser uno de los tantos temas a tratar en ese horizonte 3, como bien decía Ale, con tiempo y con aplomo. Está muy bueno. Bueno, ya estamos en horario. Les agradecemos mucho la paciencia y también ponerle el cuerpo y el corazón a todo este proceso, porque es así. No solo puede ponerle mucha cabeza, sino mucho el cuerpo y el corazón. Así que agradecemos, los vamos a seguir manteniendo al tanto. Lo que siga para nosotros como equipo, sea San Pedro. Mañana y pasado tenemos la comisión permanente, así que vamos a llevar la reunión que tuvimos hoy, vamos a compartir lo charlado hoy. Y también la semana anterior tuvimos con los obispos y los ecónomos, así que vamos a estar llevando a la permanente los dos diálogos que mantuvimos en estos últimos 10 días. Vamos a tener también una comisión permanente en marzo, que es lo que estamos planteándole también a los obispos y sus ecónomos, que a partir de la propuesta de IPA, que nos traigan devoluciones, ¿no? De las regiones, de las diócesis, y ahora también les animamos a ustedes como congregaciones, institutos, que si se quedan pensando, ¿no? Y charlando entre ustedes y tienen algún aporte para hacernos, se los vamos a pedir porque la idea es que en la segunda semana de marzo del año que viene tengamos un nuevo encuentro con la permanente que va a terminar preparando la asamblea plenaria de abril, donde ahí terminaremos tomando las decisiones de todo este proceso. Así que esto es un poco el camino que tenemos por delante, ¿sí? Agradecemos otra vez entonces la reunión de hoy. Terminamos rezándole a la Virgen, que ayer tuvimos su día, que nos conceda la gracia de poder seguir caminando juntos y en este proceso de discernimiento. Rezamos: Dios te salve María, llena eres de Llena gracia, eres de gracia, el el Señor es contigo. bendita Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito y es el bendito es el fruto fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Antes de terminar, dos avisos, un recordatorio entonces a quienes no hayan podido poner sus datos y el nombre del Instituto de Congregación en el chat, por favor, para actualizar la lista de contactos.
Y con respecto a la consulta sobre la reunión grabada, aquella congregación o instituto que necesite para que la vea alguien de manera individual por no haber podido estar presente, se puede solicitar a la Secretaría General de la SEA. Ahí le voy a pedir a Gonzalo que ponga el mail de la Secretaría y nosotros, una vez que se es pedida la reunión, la mandamos de manera individual, pidiendo por favor que sea para que la vea una persona de manera individual y no para la difusión de la reunión, ya que tiene un contexto claro que no es para difundir. Pero si alguien necesita porque no ha podido estar, con gusto podemos enviarla a través de la Secretaría de la SEC. 15. Muy bien, muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Seguimos en contacto. Feliz Navidad también, gracias. Gracias. Feliz Navidad, gracias. Luego, gracias. Feliz Navidad a todos.